que vamos a estar viendo hoy. Filipenses capítulo 4. Vamos a comenzar allí para darle prioridad a la palabra del Señor en esta mañana. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Busque su Biblia, Filipenses 4, 6. Dice así la poderosa palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones en oración y ruego en acción de gracias. Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas, sean presentadas nuestras peticiones con acción de gracias. Oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Entonces vamos a comenzar en esta mañana bajo el título Combatiendo la ansiedad. Combatiendo la ansiedad. Es algo que llega a nuestro... Más en este tiempo que estamos viviendo de encierro familiar, ¿verdad? En esta parte pues estamos allí, también en la parte económica, la parte familiar, o sea, muchas cosas que nos pueden estar afanando, ¿verdad? Entonces, para comenzar, vamos a ir en la introducción de este tema, combatiendo la ansiedad. Vamos a una introducción, dice ¿qué es la ansiedad? Vamos a definir qué es la ansiedad. La palabra castellana significa ansiedad, es un estado de agitación, un estado de inquietud o zozobra. La ansiedad ciertamente ataca a la persona física, emocional y espiritualmente, o sea, ataca todas las áreas de nuestra vida, afecta, o sea, nos vemos afectados, podemos ver afectados física, emocional y espiritualmente. El término bíblico estar afanoso significa literalmente destrozarse. Imagínense lo que significa literalmente destrozarse. O sea que cuando nos estamos afanando nos estamos destrozando por dentro. La ansiedad viene cuando los pensamientos de vuestra mente y los sentimientos del corazón tiran a diferentes direcciones y nos destrozan. O sea que para nosotros tener controlado, para que no lleguemos a la ansiedad, tenemos que tener controlado también nuestros pensamientos, nuestro corazón. Bueno, ahí vamos. Entonces, vamos a comenzar. Número 1. ¿Qué provoca la ansiedad? ¿Qué provoca la ansiedad? ¿Qué es lo que provoca la ansiedad? Según lo que estamos viendo, pues, son las actitudes y pensamientos equivocados que provocan la ansiedad. En lo que acabamos de leer, vamos a leer de nuevo, o sea, Filipenses 4, 6, dice: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos en oración a Dios, en ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, y vuestros pensamientos, fíjense que ahí nombra los pensamientos, en ese versículo, dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, la ansiedad tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, que estamos pensando. Que estamos pensando se puede ir sumando a que estamos sintiendo. O sea, de la forma que pensé, sentido. Si controlamos nuestros pensamientos con la palabra, ¿verdad? Con la palabra de Dios podemos obtener un sentimiento, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Contrario a la ansiedad, que es la confianza. Es la confianza en Dios, que es todo lo contrario a la ansiedad. Bueno, entonces vamos a ir estudiando esto. Vamos a estudiar este tema. Entonces, vamos a ver qué nos produce la ansiedad. En el versículo 1 al 5, vamos a leer el contexto. Me gusta estudiar en la Biblia en el contexto. Y vamos a buscar el versículo 1. Dice: hermanos míos,
de Filipenses 4:1. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a estas hermanas que trabajan conmigo en el Evangelio, también con Clemente, con mis demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, repito, la bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, ¿qué nos produce la ansiedad? Vamos a ir al marco histórico de esta carta, o sea, lo que estaba sucediendo antes de dar la explicación. Pablo estaba preso, ¿verdad? Preso en una cárcel. Esta carta es escrita desde la cárcel. Una persona que está en la cárcel puede tener, digámoslo así, o sea, la capacidad humanamente para darle consejos a otro, ¿verdad? Creo que con la ayuda de Dios, porque una persona en la cárcel lo que tiene a su alrededor muchas cosas que le pueden producir ansiedad. No estar con su familia, no estar, ¿verdad? Estar en una situación, ¿verdad? Quizás porque está preso, lo que le rodea a las personas, los peligros, ¿verdad? Puede tener muchos temores, pero Pablo, que es tomado por Dios, está dando consejos, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia que él pastoreaba, o que él evangelizó, que él fundó, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos produce ansiedad? Lo primero que vemos allí, está hablando, es que las personas, o sea, el estado de las personas nos puede producir ansiedad. Entonces, ¿qué provoca la ansiedad? Porque fíjese qué pensamientos tenemos hacia las personas. Eso puede producirnos ansiedad. Fíjese que él estaba allá y estaba pensando que Evodia y Síntique, ¿verdad?, sean de un mismo sentir, que trabajen juntas, ¿verdad?, que estén unidas. Entonces, dice que hermanos amados, deseados, o sea, él estaba preocupado desde allá. Gozo y corona mía está firmes en el Señor. O sea, él se estaba preocupando porque ellos estuvieran firmes en Cristo Jesús. Entonces dice, ruego a Evodia y a Síntique que nosotras que sean de un mismo sentir en el Señor. Así te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio. Bueno, fíjense que él nombra a varias personas allí y está pensando en ellas. O sea, muchas veces los pensamientos que tenemos hacia personas que amamos, o sea, a veces nos preocupan las personas que amamos, nos preocupan las personas que están con nosotros, que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Y puede, él como líder, como pastor, estaba preocupado, pero entonces, ¿qué hacía que él, y más adelante lo vamos a ver, que él no estuviera ansioso en esta parte, ¿verdad? Entonces más adelante lo vamos a ver en otros contextos que vamos a leer. Entonces, muchas veces podemos estar ansiosos por el pensamiento que tenemos hacia las personas, ¿verdad?, que nos rodean, hacia las personas que amamos, Evodia y Síntique, a los hermanos, ¿verdad? Él decía, son corona mía, o sea, ustedes, o sea, son el resultado, ¿verdad?, por el cual Dios me va a dar una recompensa en el cielo. O sea, ¿cómo están ellos? O sea, que estén firmes en el Señor. Podemos tener ansiedad sobre las personas que nos rodean, nuestros hijos, ¿verdad?, nuestros padres, cómo están en su salud, en su salud física, en su parte emocional, o sea, en cualquier estado que tengan. Entonces, él comienza, esto nos produce, dejamos esto, entonces ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, lo segundo que veo aquí, que le produce ansiedad, son las circunstancias que atravesamos, o sea, las circunstancias que atraviesa una persona. En el versículo 10, vamos a volarnos, hay 4.10, o sea, Filipenses 4.10 en contexto, hay pues las circunstancias pueden producirnos ansiedad, depende de cómo las estemos manejando. Dice, más en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos,
pero faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia, estar en todo y por todo estoy enseñado, así como para tener hambre, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, de ahí viene todo lo puedo en Cristo. Entonces, las circunstancias que rodeaban a Pablo era que, recuerden que era un hombre que trabajaba con sus manos, ¿verdad? Para no ser carga para la congregación. Pero en esta situación que estaba preso, ya él podía depender de otras personas. Él dependía de otras personas. Él dependía, ¿verdad?, de Dios, de lo que Dios pusiera en otras personas. Entonces, él dice que pasó un momento difícil, ¿verdad?, o sea, ahí en la cárcel, ¿verdad? Pero él no pensó mal acerca de los hermanos, ¿verdad?, que no lo ayudaban en el momento. Él prefirió pensar que le faltaba era la oportunidad, o sea, no se había dado la oportunidad porque habían mandado la ayuda y no había llegado, ¿verdad?, porque era muy difícil llevar en especie o ayudas, ¿verdad?, que le podían dar los hermanos, la iglesia. Era muy difícil, o sea, era pues, no es como ahora que uno envía algo y llega ya enseguida, no era así, o sea, era muy difícil. Entonces dice que en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí. Dice, no, de lo cual estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. Entonces, ¿qué pensamiento viene a nosotros cuando las personas que, pues, digamos que Dios ha puesto para ayudarnos, no lo están haciendo? Entonces, ¿qué pensamos nosotros? No, ya se olvidaron de nosotros. O sea, ese pensamiento nos hace poner ansiosos. ¿Ya? Entonces, el pensamiento que él tuvo cuando de pronto no había sido ayudado, no fue que se olvidaron de él, sino que dice, lo cual aún estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. O sea, no se había dado, por X o Y razón no se había dado. Entonces, muchas veces cuando de pronto las personas que Dios ha puesto para ayudarnos no nos ayudan, entonces nos llenamos de ansiedad. ¿Por qué? Porque pensamos de que ellos nos abandonaron, ¿verdad? Entonces, ellos no se habían olvidado de él, sino que faltaba la oportunidad para hacerlo. Entonces, no lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme. O sea, tenemos que aprender, o sea, eso es algo que, a contentarnos cual sea la situación que estemos viviendo, en escasez o en abundancia. Muchas veces no sabemos vivir en la escasez, ¿verdad? Muchas veces no sabemos manejar la escasez, nos estresamos, ¿verdad? Nos ponemos ansiosos y no manejamos esta situación debido a los pensamientos que vienen a nuestra vida. Ya Dios se olvidó de mí, soy el único que estoy pasando esto, o sea, muchas cosas que pasan por nuestra mente. Entonces decía que estaba enseñado a vivir porque todo lo podía en Cristo. O sea, era en Cristo que él podía manejar estos dos estados. Nosotros podemos manejar estados en nuestra vida, o situaciones o circunstancias. Podemos estar en una circunstancia buena, ¿verdad? Pero también podemos estar en una circunstancia contraria, mala, ¿verdad? Entonces todo lo podemos en Cristo, o sea, y no es decir todo lo puedo en Cristo, sino que sea Dios fortaleciéndonos, Cristo fortaleciéndonos en nuestro interior. No es decir todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo toda la noche, no. Es creer, ¿verdad?, en Él, para que Él, que todo lo puede ayudarnos, que Él puede ayudar. O sea, no es decir todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, sino creer que Cristo aún en los momentos difíciles está obrando en nosotros. O sea, muchas veces tomamos muletillas de la palabra de Dios, todo lo puedo, toda la noche diciendo todo lo puedo. Pero no es eso, es tener confianza de que en el momento difícil Él está conmigo y que Él me va a ayudar, ¿verdad? Y me va a fortalecer. Entonces, ¿qué nos puede causar también ansiedad? Las cosas materiales. Esa es la tercera cosa que nos puede producir ansiedad, las cosas materiales. Vamos a ir al versículo
14 al 19. 14 al 19, de ahí mismo capítulo 4, versículo 14 al 19. Dice, y sin embargo, bien hicisteis, comunicasteis juntamente en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia se comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica me enviaste lo necesario una y otra y dos veces para mis necesidades, porque no busco dádivas, mas busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Espero todo lo que he recibido, tengo abundancia, y habiendo recibido de Epafrodito, que enviaste olor de fragancia y sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios pues y Padre nuestro Señor Jesús le sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué nos puede producir ansiedad? Las cosas materiales, cuando las cosas materiales faltan. Jesús dijo, no se afanen por la comida, por la bebida, por lo que hay de vestir, ¿verdad? Sino que pues como Él cubre, ¿verdad? Y alimenta a las aves, Él también pues puede ayudarnos a nosotros también en esa parte. Entonces es tener pues confianza en el Señor en este tiempo de pandemia, en este tiempo. No es que nos vamos a dormir en los laureles y que nos vamos a hacer diligencia, no es que nos vamos a... Pero tenemos que creer primeramente. Creer de que Él es el que suple, de que mi Dios suplirá. O sea, así como le suplió a Él, también lo iba a hacer a ellos, ¿verdad? Entonces, Él estaba desde esta terminó Dios glorificado a través de la ansiedad. La gloria y la honra sea para el Señor, que en medio de las circunstancias, que en medio de las adversidades, que en medio de pronto de la ausencia de cosas materiales o de la abundancia de cosas materiales en el momento, entonces a Dios sea la gloria, que es lo que termina diciendo el versículo 20, a Dios pues Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, Él es el proveedor. O sea, Él tenía en su mente de que Dios había sido el proveedor de todas las cosas. Entonces ya sabemos de dónde podía venir la ansiedad que Él tenía, pues también a nosotros nos puede venir ansiedades, ¿verdad? Si vienen a nosotros aún siendo cristianos y siendo hijos de Dios y conociendo la palabra del Señor, pero debemos aprender a manejar esas ansiedades, que es el segundo punto que viene. ¿Cómo manejar la ansiedad? Entonces ya viene el segundo punto, cómo manejar la ansiedad. Bueno, pastor, ya me dijo de dónde se origina, es verdad, las cosas materiales, de pronto que estoy acá, que tengo a personas, pensando cómo están, bueno, las cosas materiales, ¿verdad? Las circunstancias que estoy viviendo, las enfermedades, todo lo que estamos viviendo. Pero entonces ahora el segundo punto es cómo manejar esas ansiedades. Y una de las cosas que debemos, que nos ayuda a manejar la ansiedad como una herramienta para manejar la ansiedad, es el tener el sentir de Cristo. Tener el sentir de Cristo. ¿Verdad? Tener el sentir de Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? La comunión en el Evangelio, estar en Cristo, ser parte de la comunión cristiana es una fuente de gozo. Entonces, bueno, vamos a ir ahora al contexto del libro, vámonos al capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. ¿Qué le hacía Pablo contrarrestar las ansiedades que tenía? ¿Qué era lo que lo hacía? ¿Cuáles eran las herramientas que él tenía para manejar la ansiedad? Acerca de esas personas, acerca de lo que Dios, ¿verdad?, había comenzado en esas personas, o sea, en los cristianos. Él en la cárcel, ¿verdad?, pensando, ¿verdad?, en estas personas, en la iglesia, ¿verdad?, del Señor. En el versículo 1 dice así, Filipenses 1:1.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, los que están en Filipo, con los obispos y con los diáconos, o sea, todo el liderazgo, todos los que pastorean la iglesia. Gracias sea a vosotros y paz de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, que cuando él pensaba en esas personas, los hermanos que estaban fuera de la cárcel, ya no tenía el control de ellos. Pero el control del que los había llamado, ¿verdad? El control estaba en aquel que los había llamado a ellos. O sea, nosotros no tenemos el control de las personas. Hay personas que quieren ser controladores y por eso andan ansiosos acerca de lo que les pueda pasar a las personas. Por ejemplo, un padre controlador, una madre controladora, ¿verdad? Si no está viendo a los hijos, si no les está, o sea, tiene que estar encima, tiene que estar allí pendiente, y no es malo la diligencia, sí, pero hay cosas que las hace el Señor y tenemos que confiar en eso. O sea, tenemos que, para nosotros deshacernos de la ansiedad, tenemos que creer en la obra de Dios, ¿verdad? Tenemos que creer que nosotros no comenzamos la obra, que el que comenzó la obra es el Señor. El que comenzó la obra en la iglesia de Filipo no fue Pablo, no fue él. Cuando nosotros creemos, ¿verdad?, que no somos nosotros los que actuamos, entonces nos ponemos ansiosos. El versículo 6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Dios puede perfeccionar, el que comenzó la obra fue él la va a perfeccionar. Entonces, cuando nosotros creemos que nosotros fuimos los que comenzamos la obra en nuestra familia, en la iglesia, el pastor o el líder que no tiene el control sobre las personas, ¿verdad?, 24 horas, sobre lo que hacen, sobre lo que piensan, nosotros no podemos controlar a nadie, y menos desde la distancia. No lo podíamos hacer en la iglesia, menos lo vamos a poder hacer ahora en la distancia. Entonces yo creo, iglesia que me está escuchando, que Dios comenzó una obra en ti, Dios va a llevarla a la perfección, Dios la va a llevar al avance, Dios va avanzando en tu vida. O sea, yo creo y creemos, en Ofrenda Celestial creemos, ¿verdad? Los obispos, como dice acá, los diáconos y todo el liderazgo y los pastores, creemos que Dios va a llevar a su término la obra que ha comenzado en ustedes, en nuestra familia. Él va a llevarla. Nosotros solamente, ¿verdad? Él decía, bueno, nuestra comunión. Y gracias a Dios que hago memoria en mis oraciones, siempre en mis oraciones por todos vosotros. ¿Qué podemos hacer? Orar. ¿Qué hacía Pablo en medio de estas situaciones que él no estaba? Él estaba lejos de la iglesia. ¿Qué podía hacer? Orar. ¿Y por qué oraba? Por la comunión en el Evangelio. Dice desde el primer día. O sea, yo estuve cuando ustedes comenzaron. Desde el día que comenzaron a la comunión con Dios. Desde el primer día hasta ahora. Entonces dije, pero ahora yo estoy lejos. No tengo el control de Bodia ni de Cinti, que no tengo el control de los hermanos que leímos en el capítulo 4, de la corona mía. O sea, la corona mía quedó sola, pero yo creo, o sea, ¿cómo contrarrestaba él la ansiedad del capítulo 4 que habla? O sea, porque esto es en el contexto de la carta. La carta lleva su comienza, ¿verdad?, exaltándolo, comienza diciéndolo. 4, ¿verdad?, comienza a hablar de la ansiedad que él podía tener. Él le está diciendo, mira, yo estoy confiando. Él se estaba poniendo un ejemplo, dice, yo este ejemplo lo he visto en mí, en Apolo, ¿verdad?, en mí y en los que me acompañan. O sea, él se está poniendo de ejemplo. O sea, yo confío en la obra que Dios está haciendo a ustedes. Ahora ustedes, o sea, eso lo estaba escribiendo para que ellos tuvieran fe en lo que ellos también estaban pasando. Entonces dice,
por vuestra comunión desde el primer día hasta ahora. O sea, yo he estado en esa comunión, pero yo ahora no estoy en la casa, yo estoy en la casa. Entonces dice el versículo 6, o sea, por eso podemos entender el versículo 6 en el contexto de que él está diciendo que el que comenzó la obra. ¿Por qué dijo que el que comenzó la obra? Porque el que verdaderamente tenía el control de ellos era Dios, porque él estaba en la cárcel. Entonces el que comenzó la buena obra fue Dios, no fue él. Dios fue el que comenzó. Antes de que nos predicaran, ya Dios estaba obrando en nosotros. Ya Dios había abierto nuestro corazón, ya Dios había obrado en nosotros y luego nosotros creímos. Entonces de ahí, entonces comenzó la comunión. Entonces desde que comenzó la comunión hasta este día, ¿verdad? Dios si comenzó algo, Dios lo va a terminar. Es una frase que tenemos ahí nosotros siempre presentes. Entonces, ¿qué podía decir él? ¿Qué era lo que él pensaba? ¿Cuál era el antídoto para él superar o manejar la ansiedad? Lo primero que vimos era que pues, Dios tenía el control de ellos, ¿verdad? De esas personas, de los hermanos. Dios tenía el control, Dios fue el que los llamó. Los tengo en mi mente, los tengo en mi mente. Entonces lo segundo es, los tengo en mis oraciones, los tengo en mi corazón. El versículo 7 dice, y 8, como me es justo sentir de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del Evangelio, soy todos vosotros compañeros de mi gracia. Los tengo en mi corazón. O sea, no estoy con ustedes, pero los tengo acá en la distancia, los tengo en mi corazón. O sea, no puedo estar, pero los tengo en mi corazón. O sea, era una forma de combatir la ansiedad al no estar. Él quería estar en esta iglesia. Es más, si había una iglesia donde él quería estar, era en esta. Porque esta iglesia fue que lo trató mejor. No lo trató como los corintios, ¿verdad? Que lo dudaban de él, ¿verdad? Y él le tocó hacer como una defensa de lo que Dios le había dado. Y inclusive él hablaba, él decía, como hombre hablo. O sea, muchas veces dice así, como hombre hablo, porque era él defendiendo la posición en la cual Dios le había puesto. Pero en la iglesia de Filipo son elogios, es gozo, ¿verdad? Lo que él está expresando. Entonces él les dice, los tengo en mi corazón. Puedo estar con ustedes, pero los tengo en mi corazón. Entonces nosotros también podemos decir que no estamos presentes, no estamos en los servicios, no estamos juntos, pero una cosa que nos calma la ansiedad es que ustedes, la iglesia del Señor, las ovejas están en nuestro corazón. No se dejen engañar por el pensamiento de que ya se olvidaron de mí, ya ni me llaman, ya no. No voy a justificar de que no lo hemos hecho, ¿verdad? Pero una cosa podemos hacer para calmar esa ansiedad, y es pensar de que a las personas que amamos las tenemos en el corazón. No podemos estar con ellas, pero las tenemos en el corazón. No podemos darnos un abrazo, pero las tenemos en el corazón. Eso nos calma la ansiedad. Entonces, de pronto usted dice, yo no puedo estar con mi familia, mira, no puedo. Bueno, pero usted los tiene en su corazón, usted los ama, y eso pues hace que la ansiedad, podamos manejar esa ansiedad. Y lo tercero que él hacía ahí en ese punto 2 era, los tengo en mis oraciones. Versículo 8. Versículo 8 al 11 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos en las entrañas de Jesucristo. Dice que los tengo en mis oraciones. También aquí en el versículo, ya les leo, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones. No estamos presentes, no estoy presente con ustedes, les decía Pablo, estoy en la cárcel. Pero ¿qué me hace sentir? ¿Cómo manejo la ansiedad? Que me pongo a orar por ustedes. ¿Qué podemos hacer en este tiempo? No estamos en el control de la iglesia, no estamos en el control físicamente, pero podemos decir que en nuestras oraciones podemos orar, podemos ponerlo en las manos del que comenzó la obra. Podemos llevar nuestra carga por la iglesia, por la familia, por mi hijo,
¿verdad? Por mi familiar, por mi padre, por mi madre, por la persona que amo, la llevo en mi corazón, pero también la llevo a la oración. Entonces la oración es como ese bálsamo, es como esa salida que nos ayuda, ¿verdad?, a poner las manos en que verdaderamente tiene el control. El control no lo tiene usted. Es vano ver a la guardia si Jehová no edifica, si Jehová no hace. Es vano es que nos levantemos de mañana y comamos pan de dolor y vayamos tarde a reposar. Es Él el que tiene el control. Pablo no tenía el control de la iglesia. El control lo tenía Dios, el que había comenzado la obra. Y Él estaba entregando esa carga en oración. Entonces, la ansiedad es quitada de esa forma. Cuando nosotros vamos a Dios, ¿verdad?, llevamos a las personas en el corazón, las personas en oración, ¿verdad?, la carga que tenemos por las personas en oración, debemos llevarlo a la oración. Entonces, ahí vamos viendo cómo manejar la ansiedad. Ya llevamos esas cargas a la oración, esas personas, porque las personas que nos cargan, su situación nos carga. Pablo no estaba preocupado por él, estaba preocupado por las personas. Y eso hacía que llevar las personas a la oración. Bueno, número 3. Vamos a seguir mirando qué más nos ayuda a manejar la ansiedad. O sea, vamos a hacer una extensión del punto 2, vamos al punto 3. ¿Qué más nos ayuda? O sea, esto es una extensión del punto 2, punto 3. Que él tenía en su mente que ayudaba a manejar la ansiedad de estar en una cárcel pensando. Había una forma de él enfrentar esas circunstancias. Y era el progreso del Evangelio. Vamos a ir al versículo 12 hasta el 21. O sea, Filipenses 1:12 hasta el 21. Vamos a estar leyendo ahí. Busque su Biblia. Filipenses 1:12 al 21. Y quiero, hermano, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más para el provecho del Evangelio. ¿Y en qué pensaba él? Pablo no pensaba en él. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por otras cosas, más algunos también por de buena voluntad. O sea, él no ponía la mirada en eso, sino en la buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero a los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Importante, en todas maneras, protesto por verdad, Cristo es anunciado. O sea, ¿qué era lo más importante? Que Cristo era anunciado. Y en esto me huelgo, aún me holgaré, porque sé que esto me tornará a salud para vuestra oración por la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi esperanza, que nada seré confundido, antes bien en toda confianza, como siempre ahora, también será engrandecido Cristo en mí, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, habían unas situaciones que él pensaba como cristiano, y era que a todo lo malo que estaba sucediendo a su alrededor, a veces ponía la mirada en las cosas buenas. Dice que las prisiones era más bien a un resultado para el progreso del Evangelio. O sea, el Evangelio no pensó en él. O sea, muchas veces la ansiedad viene por pensar mucho en nosotros. La ansiedad viene muchas veces por poner los pensamientos en nosotros. Muchas veces viene por ese lado, porque estamos centrados en nosotros. Pablo puso la mirada en el progreso del Evangelio, el avance del Evangelio.
O sea, hay circunstancias que no nos van a favorecer a nosotros. ¿Qué favorecía a Pablo estar en una cárcel humanamente? Nada. Pero al Evangelio sí le favorecía. Entonces ponía la mirada en el Evangelio, en el progreso del Evangelio. Mis prisiones han sido patentes, dicen en la otra versión, en Cristo, en todo el pretorio, allá el lugar de, como el consejo, allá el lugar, todos los demás, o sea, allá habían personas que se estaban convirtiendo. Y muchos, entonces, con mis prisiones se atreven mucho a hablar la palabra sin temor, como diciendo, si Él está allá, ¿verdad? Por nosotros fue un ejemplo para nosotros. O sea, Él pensaba en el ejemplo que había sido para los cristianos, no en que, ay, mira, pobrecito, está preso allá y que hablaba y que predicaba. O sea, no, el pensamiento que Él tenía era que eso les servía a ellos o les estaba sirviendo para que ellos tuvieran más valentía. Y entonces dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por celo, mas algunos también de buena voluntad. O sea, él no ponía la mirada o los pensamientos en los que lo predicaban mal o cómo lo predicaban, ¿verdad? Aunque sí se preocupaba en otras cartas por la doctrina, pero en estos momentos pues él estaba, o sea, él no estaba para eso. Digamos que en este último momento no estaba para eso. Él estaba para seguir adelante en lo que estaba viviendo. Ya él estaba en los últimos días de su vida. Ya él pues estaba llevando las cosas de otra forma. Dice, más algunos de buena voluntad, o sea, ponían los pensamientos en lo que lo hacían bien. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor. O sea, en ese que lo hacía bien, en ese era que él se basaba. Entonces eso le quitaba la ansiedad, porque él no podía tener el control de las cosas, de cómo lo estaban. Mientras cuando estaba afuera sí se dedicaba, le decía a Timoteo, mira esto, mira las falsas doctrinas, lo otro. Pero en este momento él no estaba para eso, porque ya estaba en el final de su vida. Entonces, ¿qué pues? Aunque no obstante, de tal manera, por pretexto, por verdad, Cristo ha anunciado, y esto me gozo y me gozaré. O sea, estaba gozando de que en lo verdadero, que el Evangelio estaba siendo anunciado. Porque sé que esto se tornará en mi salud. O sea, ¿por qué lo hacía? Porque esto lo llevaba a tener salud, o sea, salud emocional, en sus pensamientos, en sus sentimientos, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi esperanza, que nada seré confundido. O sea, él lo que quería era no ser confundido en estos momentos. Antes bien, toda confianza, como siempre, ahora también, será engrandecido Cristo en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. O sea, ¿cómo enfrentamos nosotros la ansiedad de la muerte? O sea, si nos dicen vas a morir tal día, ya nos cae una ansiedad. Pero Pablo dice, bueno, para mí, si vivo, sigo anunciando el Evangelio. O sea, pensaba en el Evangelio. Si muero, pues bueno, muchísimo mejor. Pues porque para mí es vivir es Cristo, es morir es ganado. Si muero, pues ya no voy a estar luchando acá en la tierra. Entonces, o sea, manejaba la ansiedad de esa forma. Pero nosotros muchas veces nos vamos, voy a morir, y ¿qué pensamos? ¿Cómo va a quedar mi familia? ¿Qué es esto? Ya comenzamos a ver los recibos que debo, el banco que debo. O sea, y eso nos produce más ansiedad. Pero él pensaba era en el Evangelio. Él pensaba que si se quedaba, su vida estaba puesta era para el Evangelio. O sea, muy diferente a nosotros. ¿Por qué nosotros manejamos un grado alto de ansiedad muchas veces? Porque estamos pensando negativamente, estamos pensando de una forma contraria, ¿verdad? Estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Y cuando pensamos para los demás, entonces, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad, ¿verdad? De esa manera. Entonces, estaba manejando la ansiedad de esta manera. Bueno, yo voy a poner la mirada en los que lo hacen bien, los que lo hacen por amor, los que lo hacen por temor. Los demás, pues, de todas maneras, bueno, Cristo, o sea, de esta manera manejó. Hay circunstancias que no las podemos, hay momentos en que sí podemos ir, y él lo hacía, a refutar, a llevar a ir al frente de aquellos que están hablando mal, pero en el momento que ya le esperaba era la muerte, ya él no podía hacer más nada, sino que buscar la manera de no tener ansiedad en su corazón, y él lo estaba haciendo. Entonces, otro punto allí en cómo manejar la ansiedad, ponía a los otros en segundo lugar. O
sea, a las otras personas en segundo lugar. Ponía a otros en segundo lugar. Filipenses 1:22. Mas el vivir en la carne esto me será para fruto de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado, o sea, de morir y de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. O sea, porque, fíjense, la causa o la razón por la cual él debía vivir eran los demás. Dice, por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para provecho vuestro gozo de la fe, para que crezca vuestra gloria en Cristo en mí, por vida, por mi venida otra vez a vosotros. Entonces fíjense cómo Pablo manejaba, ponía los demás, o sea, después de Dios venía, o sea, no se ponía a él, ponía a las personas, ponía pues la misión que él tenía en la tierra. Entonces vamos a seguir mirando. Se ponía a sí mismo en el último lugar. Su cuerpo no era el suyo, su futuro no le pertenecía, su reputación era la de Cristo. Cuando nosotros nos ponemos primero, eso siempre acarrea miseria. Siempre que las dificultades afectan nuestra vida, debemos asegurarnos de que tenemos un solo sentir, que dice el Señor: cualquiera cosa que venga, quiero que Cristo sea glorificado. Este es el secreto del gozo cristiano. ¿Por qué Pablo, la carta de Filipenses es la carta del gozo? Porque él, o sea, y estaba en una situación más difícil que en todos los tiempos que él había vivido. Estaba preso y estaba a punto de ser sacrificado. Entonces, esto pues lo llevó, ¿verdad?, a tener paz en su corazón, a manejar las cosas de una forma diferente, a tener paz en su vida, ya en medio de lo que estaba viviendo. O sea, él se ponía en el último lugar. Cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar nosotros, primero yo, segundo yo, tercero yo, entonces quiere decir que por eso es que manejamos una ansiedad. Pablo decía, bueno, yo aquí ya viví en Cristo y morí de ganar, y si quedo vivo es para la causa del Evangelio, y si no, pues muchísimo mejor. Entonces nosotros no enfrentamos las situaciones de separación, de muerte, ¿verdad?, de esta manera. Nos enfrentamos con pensamientos contrarios o diferentes, y por eso manejamos un alto grado de ansiedad. Muchas personas, aun siendo cristianas, manejan una ansiedad porque todavía viven pensamientos egoístas. Cuando nosotros vivimos en el egoísmo, encerrados en nosotros, manejamos mucha ansiedad. Entonces, la cura para esto es ponernos nosotros en el último lugar y poner a los demás antes que a nosotros. O sea, vivir para primero agradar a Dios y segundo para el servicio de las personas. Entonces, otro punto 4, vamos en el 3, y este punto lo he titulado la fe del Evangelio. La fe del Evangelio. Y voy a leer acá, dice: hay batallas que emprender en la vida cristiana. Y Pablo nos advierte aquí que los enemigos nos atacarán. Los nuevos cristianos atraviesan estas 3 etapas. Llegan a ser hijos, primera etapa, llegan a ser hijos de la familia, o sea, comunión en el Evangelio. 2, llegan a ser siervos, el progreso del Evangelio. Ya son servidores. Primero nacemos en una familia, la familia de Dios, somos hijos de Dios en esa familia. Segundo, llegamos a ser siervos, o sea, servidores. Tercero, llegan a ser soldados de la fe. Después de ser siervos nos convertimos en soldados, la fe del Evangelio. Entonces, si somos soldados, dice, Satanás está tratando de derrotar la iglesia, y los cristianos deben tener un solo sentir para hacerse frente, pelear la buena batalla de la fe. Pablo da varias exhortaciones para animar al cristiano a depender de la fe del Evangelio. Entonces,
¿Qué les decía a ellos para enfrentar como soldados? Les decía, uno, ustedes no están solos para enfrentar la ansiedad de la batalla del Evangelio. Les decía en el versículo 27, Filipenses 1:27, vaya conmigo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. O sea, él les decía a ustedes, yo también estoy luchando. O sea, todos estamos, hay veces que en medio de lo que estamos viviendo, creemos que somos los únicos que estamos viviendo eso. Entonces Pablo le decía, unánimes, estamos unánimes, o sea, estamos en el mismo sentido, unánimes, juntamente estamos combatiendo. O sea, no están solos, o sea, yo también estoy combatiendo acá, ustedes están combatiendo allá. O sea, no son los únicos, porque como dijo Elías cuando se metió en la cueva, solamente yo he quedado. O sea, él creía que era el único que estaba, pero pasando y que mira cómo estaba. Por eso él huía, ¿verdad? Huía y se metió en una cueva. Muchas veces en la ansiedad nos metemos en una cueva, ¿verdad? Como hizo Elías. Pero Pablo les decía a ellos, ustedes no están solos. Aquí estamos un grupo combatiendo, unánime, juntos por la fe en el Evangelio. O sea, muchas personas están combatiendo, toda la iglesia de Cristo está combatiendo. En estos momentos, o sea, no somos los únicos. Es más, todo el mundo, quizás nosotros tenemos a Dios para aferrarnos a Él, para tener fe en Él. Nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos la palabra, pero hay personas que no tienen eso. Hay personas que no tienen la palabra, hay personas que no tienen dónde refugiarse. Inclusive hay personas que se refugiaban en los estancos, en la música, ¿verdad? Bebiendo para acá, para allá. Pero y ahora que no lo están haciendo como lo hacen, bueno, si no lo puedo hacer en la casa tampoco, entonces ¿cómo están esas personas? Pero usted, hijo de Dios, usted, iglesia del Señor, usted tiene a Cristo. Estamos combatiendo unánimes, estamos juntos. Hay varias personas en Cristo Jesús luchando, ¿verdad? Combatiendo, no estamos solos, no somos soldados que estamos solos, tenemos compañía. Pablo les decía, ustedes están en mi corazón, no están solos. Lo segundo que él quería que ellos pensaran en esta batalla de la fe, ustedes están del lado ganador. Vamos a ir al versículo 28, Filipenses 1:28. En nada os dejéis intimidar por los que se oponen, lo que para ellos es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y todo esto viene de Dios. Dios que da la victoria. Nosotros estamos del lado ganador. No estamos del lado perdedor. Recuerden que Cristo, el primero que peleó la batalla de la fe, el autor y consumador de la fe, se llama Jesús. Ahora, ¿cómo terminó Jesús? Jesús aparentemente para el diablo él murió, pero recuerden que también él resucitó y está en victoria a la diestra de Dios. Entonces nosotros como cristianos estamos padeciendo, estamos en momentos difíciles, pero sabes que estamos del lado ganador. O sea, él dijo, ya ustedes están sentados en lugares celestiales, ya Él nos dio salvación. O sea, no estamos ganándonos la salvación, ya Él la ganó por nosotros. Nosotros estamos ocupándonos en esa salvación. Nosotros estamos del lado del que ganó, ¿verdad? Del que venció, ¿verdad? Y si nosotros estamos unidos a Él, en el Espíritu, ¿verdad? Estamos unidos a Él, nosotros también, si estamos del lado ganador, vamos a llegar a ese propósito, ¿verdad? Que Él ha trazado para nuestras vidas. Entonces, otro pensamiento que nos ayuda a vencer la ansiedad en el contexto ahí del capítulo 1 es un privilegio sufrir por Cristo. Versículo 29 al 30. Es un privilegio sufrir por Cristo. Porque a vosotros os he concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
penséis por el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que está en mí. O sea, fíjese cómo él dice que, ahora, fíjese que él dice que sufrir por Cristo es un privilegio. Nosotros hemos sufrido por mujeres, hemos sufrido por los errores de un hombre, de un padre, de una madre, hemos sufrido por los errores de amigos, hemos sufrido por los errores de personas que nos han hecho daño. ¿Cómo no vamos a sufrir por la persona que nos dio salvación y nos ha llenado el corazón? Vale la pena sufrir, y es un privilegio sufrir por alguien que venció. Si personas nos han hecho sufrir con cosas contrarias, malas de nuestra vida, entonces el pensamiento que debemos tener en el sufrimiento, que es un privilegio, sufrir por el que nos amó en la cruz, sufrir por ser cristiano, sufrir porque de pronto pues estamos en un desierto, ¿verdad? Sufrir por Cristo es un privilegio. Sufrir por Cristo no es, ay, yo pensaba que esto no era así, yo pensaba que esto. No, sufrir por Cristo es un privilegio porque Cristo con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Entonces, y terminamos. Vamos a dar aquí como un resumen de todo en este punto número 5. Vamos a dar el resumen. Y dice, remedio de Dios para la ansiedad. El remedio de Dios para la ansiedad. Ya vimos algunos pensamientos. Ahora vámonos directamente al remedio que Dios provee, ¿verdad? Porque Dios quiere dar provisión para manejar nuestra ansiedad. Capítulo 4, vemos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. El remedio de Dios para la ansiedad. Del capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a ver cuál es el remedio. El Señor está cerca. 4 del 1 al 5. Vamos a leerlo. Espérenme un momentico allí. Y pensé 4. Bueno, dice así. Hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntica que sean de un mismo sentir en el Señor. Te ruego también a ti, fiel compañero, conmigo en el Evangelio, con Clemente y con mis demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, repito siempre, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjense cómo termina el versículo 5. El Señor está cerca. Entonces, cuando él decía el Señor está cerca, era que el Señor está con nosotros. No está hablando de el Señor está allí. ¿Ya? Una de las cosas que nos ayuda a nosotros manejar como un remedio, ¿verdad?, en medio de la ansiedad, es que el Señor, la presencia de Dios, o sea, no estamos solos, Dios está en nosotros y Dios está con nosotros. Entonces Dios está en nosotros y Dios está con nosotros. Su presencia está en nosotros y su presencia está con nosotros. El Señor está cerca no quiere decir que su venida está cerca, sino que Él está cerca para ayudarnos ahora mismo. Dice Evodia y Sinte, que eran dos mujeres de la iglesia de Filipenses, que peleaban entre sí, y Pablo las anima a que arreglaran las cosas. Tenemos que arreglar nuestras relaciones. Recuerdo la ansiedad con frecuencia viene cuando no arreglamos las cosas con las personas. Hay cosas que tenemos que arreglar con la pareja, con el hermano, con el líder. Hay cosas que tenemos que sentarnos, arreglarlas, porque si no las hablamos, si no las sacamos, las confesamos, o nos ponemos o nos sinceramos, ¿verdad?, como Evodia y Sinte, que nosotros no podemos manejar tranquilidad. Hay cosas que nos producen ansiedad en cualquier persona. Tenemos que sentarnos. Por eso él le dice, arréglense,
porque él sabía que de otra manera no iban a tener paz en su corazón. Entonces, ay, yo porque estoy ansioso, no, porque es que no has arreglado tú las cosas con tal persona. La forma de nosotros tener paz y tener, manejar la ansiedad, ¿verdad?, en nuestra vida es arreglarnos con las personas. Debemos enfrentar con sinceridad las diferencias, hacer que Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Aceptar las diferencias. No somos iguales. Mi esposa no es igual a mí. Mi hijo no es igual a mí. El hermano no es igual a mí. El pastor no es igual a mí. Nadie es igual a nadie. Entonces tenemos que aceptar las diferencias y hacer lo que Dios quiere. Sentarnos, ¿verdad? Hablar, dialogar, ponernos de acuerdo como seres humanos que somos. Dice vuestra gentileza en el versículo 5, dulzura razonable. Es maravilloso cuando los cristianos pueden tener convicciones y no obstante es fácil de llevarse con ellos. Si tenemos presente que el Señor está con nosotros en todas las circunstancias, es fácil obedecer y llevarse bien unos con otros. Si el Señor está con nosotros, entonces nos va a ayudar a solucionar los conflictos, si creemos que Él está con nosotros. Pero si manejamos nosotros, en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, esas circunstancias, entonces no vamos a tener paz. Entonces, si nos regocijamos en el Señor, fijamos nuestros ojos en el lugar de fijarnos en las personas. Por eso Pablo decía, regocijaba en el Señor, regocijaba en el Señor. Otra vez os digo, regocijaba en el Señor. Porque es que la fuente de nuestra alegría, de nuestra felicidad es Él. No es cómo nosotros manejamos las cosas, ¿verdad?, humanamente con los demás, o cómo el otro quiera manejarlo. Tendremos gozo, paz. Nótese lo que Pablo da: estar firme en el Señor, tener un mismo sentir en el Señor, regocijarse en el Señor. El Señor está cerca. Esto es practicar la presencia de Cristo. O sea, la presencia de Cristo, a veces uno dice la presencia de Cristo, pero muchas veces no la ponemos en práctica en las relaciones, la presencia de Cristo. Cuando nos vamos a regocijar, nos tenemos que regocijar en cosas secundarias, no en el Señor. Practicar la presencia de Cristo, verle en todas circunstancias de nuestra vida y dejar que logren su perfecta voluntad. Entonces viene capítulo 4, versículo 9, del 6 al 9. La paz de Dios es el resultado. O sea, fíjate, muchos queremos paz, pero la paz de Dios no viene diciendo, Señor, dame paz en mi corazón. Es haciendo lo que Pablo viene haciendo en esta carta. O sea, teniendo el pensamiento correcto. La paz de Dios, dice, la paz de Dios es el resultado de la fe en Cristo. La paz de Dios y la presencia del Dios de paz vendrán cuando el creyente practique las cosas correctas. Si yo digo, ven la paz de Dios a mi vida y no arreglo el conflicto con mi prójimo, con mi esposa, con mi hijo, entonces yo puedo estar orando, pero estoy haciendo una práctica incorrecta, entonces no va a venir paz. Muchas veces hay una contradicción, oramos una cosa y hacemos otra. Entonces, para tener paz tenemos que orar y tenemos que actuar de manera correcta para poder tener paz en nuestros corazones. Entonces, pero ya yo oré, pero no tengo paz. Pero es que no te has confesado con la persona con Evodia, la hermana Evodia. No te has confesado con la hermana Evodia o con el hermano Evodio, ¿verdad? Entonces, o con la hermana Cinti. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a orar, Señor, dame paz, pero no pasó nada en tu vida. Muchas veces los cristianos oraciones en ese sentido, de que oramos una cosa pero hacemos cosas incorrectas. Ora de forma correcta y vive de forma correcta. O sea, y ahí te va a venir paz. La ansiedad es tensión entre la mente y el corazón. La paz de Dios guarda como centinela nuestros corazones y mente si llenamos las condiciones que le impone. O sea, si hacemos todo el proceso. Orar correctamente. O sea, otra es orar correctamente. No es simple orar, sino orar correctamente. En ninguna parte de la Biblia dice que cualquier clase de oración traerá paz a nuestros corazones. Ahora, si nosotros oramos mal,
Entonces, Dios no va a hacer caso a lo que estamos orando. Dice que pedid, pero pedid para estar en vuestro deleite. Dice que la oración debe estar enfocada, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. ¿Qué es orar correctamente? Empieza con adoración, empezamos adorándolo, porque eso es lo que la palabra significa. El versículo 6 dice, es amar, disfrutar la presencia de Dios, honrarle en adoración. No es suficiente que estemos prestos a oír a su presencia y suplicarle paz mental. Debemos postrarnos ante Él en adoración y permitirle que Él escudriñe nuestros corazones. Luego, la súplica significa deseo fervoroso, ardiente del corazón. O sea, es también el estado como oramos. Porque muchas veces ya lloré, pero no hay un estado en el corazón y por eso no viene paz al corazón, porque no estamos orando correctamente. La oración verdadera viene del corazón, no de los labios, que finalmente hay agradecimiento y acción de gracia. Entonces, pensar bien, orar bien, pero también pensar bien. ¿Cómo viene la paz a nosotros? Pensando bien. Versículo 8, la paz involucra la mente. Pensamientos poderosos, dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza en esto pensar. O sea, la paz viene o cómo manejamos la ansiedad nosotros en nuestro corazón depende también de lo que estemos pensando. Todo lo honesto. Si estamos pensando cosas deshonestas, entonces no viene paz porque el Espíritu Santo nos redarguye o la conciencia y no vamos a tener paz interior.